Hay un estado en México que la mayoría de la gente pasa de largo cuando va camino a la Huasteca o cuando sale de la Ciudad de México rumbo al norte. Hidalgo, dicen, es ese lugar donde se comen los pastes, donde está la pachuca y donde llueve bastante. Y ya, como si con eso se pudiera resumir un territorio que esconde volcanes de obsidiana, cañones que parecen de otro planeta, grutas donde puedes volar en tirolesa bajo tierra y columnas de piedra tan perfectas que parece que las talló un escultor loco con delirios de grandeza. Hidalgo es, sin ninguna exageración, uno de los estados más extraños y fascinantes de todo el país. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 7. El Cerro de las Navajas, el volcán de cristal negro. A menos de 30 minutos de la ciudad de Pachuca, en la comunidad de El Nopalillo, del municipio de Pasoyucan, se levanta una montaña que desde lejos parece un cerro cualquiera, cubierto de pinos y encinos como tantos otros en la sierra hidalguense. Pero el Cerro de las Navajas no tiene nada de ordinario. Debajo de esa capa de vegetación hay algo que las civilizaciones prehispánicas supieron apreciar durante más de 9000 años y que hoy la ciencia reconoce como un fenómeno geológico único en el planeta. Es el yacimiento de obsidiana más grande del mundo. Y dentro de sus entrañas se encuentra el único depósito conocido de obsidiana dorada que existe en toda la Tierra. La obsidiana, para quien no lo sepa, es un vidrio volcánico. Se forma cuando el magma expulsado por un volcán se enfría tan rápidamente que no le da tiempo a cristalizar. Y en lugar de convertirse en roca porosa o granular, se solidifica como un vidrio. De liso, brillante y con bordes tan afilados que las culturas mesoamericanas lo usaban para fabricar armas, cuchillos ceremoniales y herramientas de precisión que hasta la cirugía moderna ha intentado replicar. Los bisturíes de obsidiana tienen un filo que a nivel molecular supera al del acero quirúrgico. Y eso lo sabían los teotihuacanos hace 2000 años sin necesidad de microscopios electrónicos. El Cerro de las Navajas se eleva hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de todo el estado de Hidalgo. Su nombre en náhuatl es Itzepetl, que se traduce literalmente como el Cerro de la Obsidiana, y aparece representado en el escudo oficial del estado. Las formaciones geológicas del lugar datan del Plioceno, con una antigüedad estimada de entre 5.300.000 y 2.300.000 años. El volcán tuvo al menos 2 etapas eruptivas, y en la segunda se produjo una explosión tan violenta que provocó el colapso lateral de la estructura volcánica, destruyendo parcialmente el domo de lava y dispersando flujos de obsidiana por toda la zona. Cuando llegas al sitio y empiezas a caminar por las veredas que serpentean entre los bosques de coníferas, las primeras señales de que estás en un lugar distinto aparecen bajo tus pies. El suelo empieza a brillar. Fragmentos de obsidiana negra, verde y dorada asoman entre la tierra como si alguien hubiera roto un espejo gigante y hubiera esparcido los pedazos por la montaña. A medida que avanzas hacia las antiguas bocaminas, los fragmentos se hacen más grandes y más numerosos, hasta que llegas a las cuevas de extracción y te encuentras con vetas de cristal volcánico incrustadas entre las paredes de roca, brillando con una luz propia que cambia de color según el ángulo desde el que las mires. Se han localizado más de 500 tiros de minas en el cerro, la mayoría explotados por la Triple Alianza Azteca y por los toltecas entre los años 950 y 1521 de nuestra era. Pero las evidencias arqueológicas demuestran que la extracción comenzó mucho antes, con los teotihuacanos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha documentado talleres a cielo abierto donde los artesanos prehispánicos trabajaban la obsidiana en formas rectangulares, fabricando puntas de flecha, cuchillos, navajas y vasijas. Los investigadores han encontrado incluso piezas mal trabajadas que parecen haber sido talladas por niños aprendices, junto con restos de fogones y huesos de animales de consumo, lo que indica que familias enteras vivían y trabajaban en la montaña durante las temporadas de extracción. La obsidiana dorada del Cerro de las Navajas ha sido encontrada en sitios arqueológicos tan lejanos como Guatemala y el sur de Estados Unidos, lo que demuestra la existencia de redes de comercio e intercambio que abarcaban toda Mesoamérica y más allá.
Alexander von Humboldt visitó el lugar en 1803 durante su expedición por América y lo llamó la Sierra de los Cuchillos, fascinado por la abundancia de vidrio volcánico que encontró en cada rincón. Desde 2017, el cerro forma parte del Geoparque Mundial de la Comarca Minera, no reconocido por la UNESCO por su patrimonio geológico de importancia planetaria. Hoy el sitio funciona como parque ecoturístico, y los ejidatarios del Nopalillo siguen fabricando artesanías de obsidiana con las mismas técnicas que usaban sus antepasados. Puedes subir a la cima y contemplar desde un mirador de madera los valles de Tulancingo y México, o adentrarte en las antiguas cuevas de extracción para ver con tus propios ojos las vetas de cristal volcánico que alimentaron a las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Todo esto a 20 minutos de Pachuca, y la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabe que existe. Número 6. Las grutas de Xochafhi, el viaje al centro de la Tierra. En el semiárido Valle del Mezquital, en el municipio de Santiago de Anaya, no hay un agujero en la tierra que lleva a un mundo que parece diseñado por un novelista de ciencia ficción particularmente imaginativo. Las grutas de Xochafhi son un sistema de cavernas subterráneas formado hace aproximadamente 250 millones de años por la infiltración del agua en la roca caliza. Y lo que hay ahí abajo desafía todo lo que crees saber sobre las cuevas. El nombre Xochafhi proviene del ñañú, la lengua otomí que se habla en la región, y significa lugar de la caverna, aunque hay quien traduce el término como trueno que cae, lo cual tiene sentido cuando entiendes la magnitud de lo que estás a punto de ver. La entrada principal es un enorme agujero en el cerro El Tefa, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, por el que hay que descender 120 metros hasta las primeras galerías. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las paredes interiores de la gruta están cubiertas por un patrón natural al que llaman la piel de leopardo, una textura formada por la combinación de óxido ferroso y salitre que crea manchas irregulares sobre la roca caliza, dándole a las paredes un aspecto que parece la piel de un felino gigante. Este fenómeno de pigmentación natural es prácticamente único en el mundo espeleológico. Y cuando la luz de las linternas ilumina las paredes a 120 metros bajo la superficie, el efecto visual es tan impactante que muchos visitantes se quedan literalmente sin habla. Pero las grutas de Xochafhi no son solo para contemplar. Son un parque de aventura extrema administrado por la comunidad otomí local. Allí ofrecen 3 niveles de exploración que van desde una caminata guiada relativamente tranquila hasta una experiencia que te va a hacer cuestionar seriamente tu relación con el miedo a las alturas y los espacios cerrados. El recorrido básico desciende unos 50 metros por senderos iluminados a lo largo de 600 metros de galerías. El recorrido de aventura baja hasta 80 metros e incluye 2 descensos en rápel de 14 y 44 metros respectivamente. Y el recorrido extremo te lleva a los 100 metros de profundidad con rapel en caída libre de 20 metros, un puente tibetano suspendido sobre el abismo, una tirolesa subterránea de 30 metros y escalada en roca. Sí, leíste bien, una tirolesa dentro de una cueva, a 100 metros bajo tierra, volando sobre un vacío negro iluminado solo por el haz de tu linterna mientras las estalactitas pasan a centímetros de tu cabeza. Si eso no es ciencia ficción hecha realidad, yo no sé qué lo sea. La gruta alberga además 3 especies de murciélagos en peligro de extinción que se alimentan de fruta, polen y néctar, y son importantes polinizadores responsables de la existencia de plantas como los agaves, las ceibas, los amates y las pitayas. Los guías de la comunidad se encargan de explicar la importancia ecológica de estos animales durante el recorrido, y además comparten la historia cultural otomí del Valle del Mezquital, una de las regiones con mayor identidad indígena de todo el centro de México. Todo esto empezó hace 19 años, de cuando don Raimundo y otros ejidatarios otomíes decidieron explorar y limpiar las cuevas que tenían como acceso principal la llamada Cueva del Diablo, un foso oscuro habitado por murciélagos que los lugareños habían evitado durante generaciones. Lo que encontraron ahí abajo fue tan extraordinario que decidieron convertirlo en un proyecto ecoturístico, comunitario, que hoy recibe entre 12 y 15 mil visitantes al año.
y que ha sido reconocido a nivel internacional por la belleza de sus formaciones y la calidad de sus experiencias de aventura. Las grutas están a menos de 1 hora de Pachuca y a unas 2 horas con 20 minutos de la Ciudad de México, cerca de la reserva de la biosfera Barranca de Metztitlán. El entorno semidesértico que las rodea, con sus matorrales, cactus, magueyes y plantas xerófilas, les crea un contraste brutal con el mundo húmedo y oscuro que se abre bajo tus pies cuando empiezas a descender. Número 5. Las Tierras Rojas de Pacula. El pedazo de Marte que cayó en Hidalgo. Y aquí llegamos a uno de los sitios más alucinantes y menos conocidos de todo el estado. Un lugar que cuando ves las fotos por primera vez, juras que están editadas con filtros o que alguien las sacó de un documental sobre la exploración de Marte. Las Tierras Rojas de Pacula son exactamente lo que su nombre indica, pero la realidad supera con creces cualquier descripción que yo pueda darte. En el municipio de Pacula, enclavado en la Sierra Gorda hidalguense, hay una extensión de terreno que se tiñe de un rojo intenso, profundo, casi carmesí, que cubre la superficie en todas direcciones como si alguien hubiera derramado millones de litros de pintura sobre las montañas. No hay truco fotográfico, no hay ilusión óptica. La tierra es roja de verdad, y el motivo tiene un nombre científico: laterita. La laterita es un tipo de suelo que se forma en regiones con altas temperaturas y mucha humedad, donde los procesos de meteorización química son tan intensos que disuelven la mayoría de los minerales de la roca madre y dejan como residuo una acumulación de óxidos de hierro y aluminio. Es el hierro oxidado, básicamente óxido férrico, lo que le da a la Tierra ese color rojo tan espectacular. El mismo principio que oxida un clavo viejo y lo vuelve rojizo es el que pintó las montañas de Pacula, pero a una escala geológica que resulta difícil de asimilar cuando estás parado ahí en medio. De lo que hace verdaderamente especial a este lugar no es solo el color, sino el contraste. La vegetación verde de la sierra, los cielos azules del altiplano y las formaciones rocosas blancas y grises que asoman entre la tierra roja crean una paleta cromática que parece sacada de una pintura surrealista. Cuando caminas por esos senderos y miras hacia el horizonte, la sensación de estar en otro planeta es tan intensa que tu cerebro tarda un momento en procesar que sigues en México, en el estado de Hidalgo, a unas cuantas horas de la capital del país. Pacula es un municipio pequeño y relativamente aislado de la Sierra Gorda, lo que explica por qué tan poca gente conoce este fenómeno. No hay grandes hoteles, no hay infraestructura turística de lujo, no hay restaurantes con menús en inglés. Lo que hay es un paisaje que no se parece a nada que hayas visto en tu vida. Una comunidad que recibe a los visitantes con la hospitalidad propia de la sierra hidalguense y la certeza de que estás pisando uno de los secretos mejor guardados de la geografía mexicana. El municipio se encuentra en la parte occidental del estado, en una zona montañosa de difícil acceso que durante mucho tiempo permaneció desconectada de los principales circuitos turísticos de Hidalgo. La carretera que llega a Pacula serpentea por la sierra entre precipicios y curvas cerradas que ponen a prueba los nervios del conductor más templado. Pero cada kilómetro del trayecto va revelando paisajes cada vez más impresionantes. Y cuando finalmente llegas a la zona de las Tierras Rojas y ves esa extensión carmesí extendiéndose hasta donde alcanza la vista, entiendes que el viaje valió cada curva, cada bache y cada momento de incertidumbre. Si decides ir, te recomiendo llevar ropa que estés dispuesto a ensuciar, porque la laterita se pega a todo lo que toca y deja una mancha roja que cuesta trabajo quitar. Pero vale la pena cada mancha, te lo digo yo, que ya he manchado bastante ropa en mis años de andar caminando por este país. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 4. Los prismas basálticos de Santa María Regla, la Catedral Geológica. Ahora sí, vamos a hablar de los prismas basálticos, pero no de la forma en que los presentan las guías turísticas. No te voy a decir que son bonitos y que hay cascadas y que puedes tomarte una foto en el puente colgante. Te voy a contar qué son realmente, cómo se formaron, por qué son prácticamente únicos en el continente americano y por qué un explorador alemán del siglo XIX se quedó tan pasmado al verlos que hizo un dibujo que hoy está colgado en el Museo Británico de Londres.
Los prismas basálticos se encuentran en la barranca de Santa María Regla, en el municipio de Huasca de Ocampo, a unos 34 kilómetros de Pachuca. Son columnas de roca basáltica con formas geométricas casi perfectas, pentagonales, hexagonales, de hasta 7 y 8 caras, que se elevan en ambas paredes del cañón hasta alturas de 40 metros o más. Y cuando digo geométricas casi perfectas, no estoy exagerando. Cada columna es un prisma tan regular, tan simétrico, tan impecablemente tallado por la naturaleza que cuando lo ves por primera vez tu cerebro se niega a aceptar que no fue obra humana. Se formaron hace aproximadamente 2.580.000 años. A finales del Pleistoceno, cuando un potente derrame de lava basáltica proveniente de la Sierra de las Navajas se encontró con una corriente fluvial y entró en contacto con un cuerpo de agua. Lo que ocurrió a continuación es uno de los fenómenos más extraordinarios de la geología. La superficie superior e inferior del derrame de lava se enfrió rápidamente al tocar el agua, aislando el cuerpo de magma en el centro. El flujo constante del arroyo sobre ambas superficies provocó una deshidratación homogénea que generó un proceso de contracción volumétrica. Al contraerse, la roca desarrolló fracturas de tensión que se unieron formando patrones geométricos regulares, dando origen a las columnas prismáticas que vemos hoy. Es el mismo principio por el que el barro se agrieta en polígonos cuando se seca al sol, pero multiplicado por un factor de miles, y operando sobre roca fundida a más de 1000 grados centígrados. El resultado es un anfiteatro natural de centenares de columnas monolíticas dispuestas en forma de herradura, con cascadas que se desploman desde la parte superior, alimentadas por el agua de la presa San Antonio Regla. Es un espectáculo visual que solo tiene parangón en otros 3 lugares del mundo: la Calzada de los Gigantes en Irlanda del Norte, el Devil's Postpile en California y las Gargantas del río Alcántara en Sicilia. Alexander von Humboldt llegó aquí el 21 de mayo de 1803, durante la misma expedición por América en la que visitó el Cerro de las Navajas. Lo que vio lo dejó tan impresionado que se sentó a dibujar las columnas y la cascada en un boceto que tituló Rocas basálticas y cascada de Regla, y que se convertiría en la primera documentación gráfica y geológica publicada sobre los prismas. Antes de Humboldt, las columnas ya eran conocidas por los habitantes de la zona y habían sido mencionadas por el mineralogista alemán Friedrich Sonnenschmidt, quien vivió en Real del Monte en los últimos años del siglo XVIII, y las incluyó en su libro sobre las regiones mineras de México. Desde 2017, los prismas basálticos forman parte del Geoparque Comarca Minera, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Geológico de la Humanidad. Son 19 familias ejidatarias las que administran el centro turístico con apoyo del gobierno estatal, y el lugar recibe visitantes de China, Canadá, de Estados Unidos y prácticamente todos los rincones del mundo. Pero lo que más me llama la atención es que, a pesar de ser el geositio más famoso de Hidalgo, la inmensa mayoría de la gente que lo visita no tiene la menor idea de la ciencia que hay detrás de esas columnas. Ven las fotos bonitas, cruzan el puente colgante, se toman la selfie y se van sin entender que están parados frente a un fenómeno geológico que tardó 2,5 millones de años en formarse y que no se repite en ningún otro lugar de Latinoamérica. Número 3. La barranca de Metztitlán, el desierto imposible en medio de las montañas verdes. Ahora vamos a hablar de algo que desafía toda lógica geográfica. Imagínate que estás viajando por la Sierra de Hidalgo, rodeado de bosques de niebla, pinos, encinos, nescarrollos de agua cristalina y un verdor que te hace sentir que estás en algún rincón de Centroamérica. De pronto, el camino baja, la temperatura sube, los árboles desaparecen y te encuentras en un cañón profundo lleno de cactáceas gigantes, matorrales espinosos y un paisaje desértico que parece traído desde Oaxaca o desde el norte de México. Eso es la barranca de Metztitlán, y es uno de los fenómenos biogeográficos más extraordinarios del país. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán fue declarada área natural protegida en el año 2000 y abarca más de 96,000 hectáreas en el centro del estado de Hidalgo. Pero lo que la hace verdaderamente única es su condición de enclave árido, rodeado de zonas húmedas.
La barranca funciona como una especie de trampa geográfica, no un cañón profundo, donde las montañas circundantes bloquean la humedad y crean un microclima seco y cálido que no tiene nada que ver con el entorno húmedo que lo rodea. Es como si alguien hubiera recortado un pedazo del desierto de Tehuacán y lo hubiera pegado en medio de la sierra hidalguense. El resultado es un jardín natural de cactáceas y plantas suculentas que incluye especies que no deberían estar ahí según ningún modelo climático convencional. Hay tetechos, órganos, biznagas, garambullos y docenas de otras especies de cactus que alcanzan alturas impresionantes y que en muchos casos están clasificadas como endémicas o en peligro de extinción. La Barranca es uno de los centros de diversidad de cactáceas más importantes de México, lo que ya es decir mucho considerando que México es el país con mayor diversidad de cactáceas del mundo. Pero la Barranca no es solo desierto. En su fondo corre el río Metztitlán, que alimenta la laguna de Metztitlán, un cuerpo de agua que se formó hace unos 30.000 años por un derrumbe de montañas y que hoy es refugio de aves migratorias. Las laderas de la Barranca presentan una sucesión de ecosistemas que van desde el matorral xerófilo en el fondo hasta el bosque de niebla en las crestas superiores, pasando por selva baja caducifolia, bosque de encino y pastizales. Es como un muestrario de todos los climas de México comprimido en un solo cañón. Los habitantes de la Barranca cultivan desde hace siglos una variedad local de cactácea de la que obtienen frutos, y practican una agricultura de subsistencia adaptada a las condiciones extremas del cañón. Las comunidades de la zona tienen una relación con el paisaje que va mucho más allá del turismo. Y esa relación es la que ha permitido que la Barranca se mantenga relativamente intacta a pesar de su cercanía a grandes centros urbanos. El acceso a la reserva es desde Pachuca, por la carretera federal hacia Metztitlán, un recorrido de aproximadamente hora y media que te lleva desde el altiplano verde hasta el fondo del cañón en una sucesión de curvas y descensos que por sí solos ya valen el viaje. Y cuando llegas al fondo y ves esas paredes de roca cubiertas de cactáceas monumentales con la laguna brillando al fondo, entiendes por qué los científicos consideran a este lugar como uno de los laboratorios naturales más valiosos de México. Número 2. El Cañón del Infiernillo de Zimapán, las paredes que el agua esculpió. En lo profundo de la Sierra Gorda hidalguense, en las cercanías del pueblo mágico de Zimapán, hay un desfiladero que lleva un nombre bastante apropiado para lo que te espera cuando decides adentrarte en él. El Cañón del Infiernillo no es un lugar para los que buscan comodidad, pero para los que buscan asombro es prácticamente imbatible. Se trata de un sistema de paredes rocosas, cuevas y formaciones esculpidas por la erosión del agua y del viento durante miles y miles de años. El cañón se ha ido tallando lentamente en la roca caliza, creando una sucesión de pasillos estrechos, bóvedas naturales, cavidades que se abren como salones subterráneos y paredes lisas donde el agua ha dejado marcas ondulantes que parecen las huellas digitales de un gigante. Cuando caminas por su interior, chapoteando por las corrientes de agua que aún siguen esculpiendo la roca, la sensación es de estar dentro de una escultura viviente que no ha dejado de transformarse ni un solo día desde que empezó a formarse. El acceso al cañón requiere cierta preparación física, porque hay que caminar por el lecho del río, trepar por rocas húmedas y resbalosas, pasar por secciones donde el agua te llega a la cintura y navegar por pasajes estrechos, donde las paredes se cierran hasta casi tocarse. No es un paseo dominical, pero tampoco necesitas ser un atleta profesional. Lo que sí necesitas es disposición para mojarte, para ensuciarte y para dejarte sorprender por lo que la naturaleza es capaz de crear cuando tiene como herramientas nada más que agua, viento y unos cuantos millones de años de paciencia. Lo que encontró este cañón en los últimos años es una nueva vida como destino de aventura y ecoturismo, impulsado en parte por el nombramiento de Zimapán como pueblo mágico. Los visitantes llegan buscando una dosis de adrenalina y se encuentran con un paisaje que supera con creces cualquier expectativa. Las formas que el agua ha creado en la roca son tan variadas y tan caprichosas que cada recodo del cañón revela algo nuevo.
desde pequeñas cascadas que caen en pozas de agua turquesa hasta cámaras amplias donde la luz se filtra por grietas en el techo, creando efectos de iluminación natural que ningún escenógrafo podría replicar. Zimapán en sí es un lugar que merece una visita independientemente del cañón. Es un pueblo con una historia minera que se remonta a la época colonial, de cuando los españoles descubrieron yacimientos de plata y otros minerales en la sierra y establecieron haciendas de beneficio que transformaron la región. La arquitectura del pueblo refleja esa herencia, con construcciones de piedra que le dan un aire señorial y una gastronomía serrana que incluye algunos de los mejores guisos de la sierra hidalguense, como la barbacoa de hoyo, los tamales de hoja de plátano y los dulces de leche que las señoras venden en el mercado municipal. Pero el Cañón del Infiernillo es sin duda la joya oculta de Zimapán, el lugar que te hace entender por qué los pueblos mágicos no se ganan su título solo por tener calles bonitas, sino por esconder tesoros naturales que dejan sin palabras hasta al viajero más curtido. Y lo mejor de todo es que la experiencia de recorrer el cañón no cuesta una fortuna. Los guías locales cobran tarifas accesibles y el acceso al cañón es prácticamente gratuito, lo que convierte a este lugar en una de las aventuras con mejor relación entre costo y asombro de todo el estado de Hidalgo. Y número 1. Las grutas de Tolantongo, el río termal que brota de una montaña. Llegamos al número 1, y sé que muchos van a decirme que las grutas de Tolantongo ya son famosas, que ya todo mundo las conoce y que no deberían estar en una lista de lugares increíbles. Pues déjame decirte algo, chamaco. Que algo sea famoso no significa que la gente entienda lo que es. La mayoría de los visitantes llegan a Tolantongo, se meten a las pozas termales, se toman las fotos para sus redes sociales y se van sin tener la menor idea del fenómeno geológico absolutamente descomunal que están presenciando. Y ese fenómeno merece el primer lugar de esta lista no porque sea el más bonito, que también lo es, sino porque es el más difícil de creer. Las grutas de Tolantongo están ubicadas en el municipio de Cardonal, en la Sierra Hidalguense, a unas 3 horas de la Ciudad de México. El nombre viene del náhuatl Tonaltongo, que significa lugar donde se siente tibio, y es una descripción bastante modesta para lo que realmente ocurre ahí. Lo que tienes en Tolantongo es un río de agua termal que brota directamente del interior de una montaña a temperaturas que rondan los 35 a 38 grados centígrados. Cae en cascada por las paredes de un cañón de roca, caliza y forma pozas naturales escalonadas en la ladera de la barranca, con el río Tolantongo corriendo cientos de metros más abajo en un color turquesa que parece artificial, pero que es completamente natural. El agua caliente proviene de sistemas geotérmicos profundos que calientan las aguas subterráneas a medida que se filtran por las capas de roca caliza de la sierra. Estas aguas cargadas de minerales emergen a la superficie a través de grietas y cuevas en las paredes del cañón, y al entrar en contacto con el aire exterior crean una nube de vapor que envuelve toda la zona en una atmósfera casi onírica, especialmente en las mañanas frías de invierno cuando el contraste térmico es más intenso. La gruta principal es una cavidad natural en la pared del cañón, donde el agua termal fluye directamente de la roca. Puedes meterte a la gruta y sentir el agua caliente cayendo sobre ti mientras estás rodeado de formaciones de travertino, esos depósitos de carbonato de calcio que el agua va dejando a su paso y que crean texturas y formas que parecen de otro mundo. La sensación de estar dentro de una cueva con agua termal cayendo de las paredes mientras miras hacia afuera y ves el cañón verde y el cielo azul es una de esas experiencias que no se pueden describir con palabras y que hay que vivir para creer. Pero lo verdaderamente asombroso de Tolantongo es la escala. No estamos hablando de una poza termal escondida en algún rincón de la montaña. Estamos hablando de un sistema completo que incluye la gruta principal, el túnel, que es un pasaje excavado en la roca por donde fluye agua termal y que puedes recorrer caminando durante varios cientos de metros. El río termal que corre por el fondo del cañón con una temperatura que permite bañarse durante todo el año. Y las pozas escalonadas construidas en la ladera de la montaña que aprovechan el flujo natural del agua caliente para crear una serie de albercas naturales desde las cuales tienes vistas panorámicas del cañón que te dejan con la boca abierta.
Todo este complejo es administrado por la comunidad ejidal de San Cristóbal, que ha desarrollado una infraestructura turística que incluye cabañas, restaurantes, zonas de camping, puentes colgantes y miradores. Todo sin perder la esencia natural del lugar. El modelo comunitario de Tolantongo es estudiado por académicos como ejemplo de desarrollo turístico sustentable gestionado por comunidades indígenas. DEI ha permitido que los habitantes de la zona tengan una fuente de ingresos estable sin necesidad de emigrar a las ciudades. Lo más notable de este modelo es que la comunidad ha logrado mantener precios accesibles a pesar de la enorme demanda. La entrada general ronda los 150 pesos por persona, lo que incluye acceso al río, a la gruta, al túnel y a las pozas. Las cabañas y los espacios de camping también tienen tarifas razonables comparadas con destinos similares en otros estados. Eso ha convertido a Tolantongo en un lugar democrático, un paraíso natural al que puede acceder prácticamente cualquier familia mexicana sin necesidad de hipotecar la quincena. Y eso, en un país donde el turismo de naturaleza suele ser privilegio de quienes pueden pagarlo, tiene un valor que va mucho más allá de lo económico. Y lo que me parece más increíble de Tolantongo es que un fenómeno geológico de esta magnitud, un río termal brotando de una montaña, formando cascadas calientes, creando cuevas de vapor y esculpiendo un cañón entero de roca caliza, exista a 3 horas de una de las ciudades más grandes del mundo y que durante siglos haya sido conocido solo por las comunidades de la sierra. La fama le llegó tarde, como le llega tarde a todo lo bueno en este país, pero al menos le llegó. Y ahí los tienes. 7 lugares de Hidalgo que no creerás que existen hasta que los veas con tus propios ojos. Un volcán cubierto de cristal negro y dorado que alimentó a las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Un sistema de grutas donde puedes volar en tirolesa a 100 metros bajo tierra, entre paredes con piel de leopardo. Un paisaje marciano de tierras rojas perdido en la Sierra Gorda. Columnas de basalto tan perfectas que un explorador alemán del siglo XIX no pudo resistirse a dibujarlas. Un desierto imposible incrustado entre montañas verdes. Un cañón esculpido por el agua durante milenios. Y un río termal que brota de una montaña y crea un paraíso natural en el corazón de la sierra. Todo eso está en Hidalgo, a menos de 3 horas de la Ciudad de México. Todo eso existe, todo eso es real, y todo eso está esperando a que dejes de pasar de largo por el estado como si no hubiera nada que ver ahí. Yo soy un viejo, y un viejo que ha caminado por este país sabe reconocer cuando la naturaleza se lució. En Hidalgo se lució, chamaco, se lució con ganas. Nos vemos en el próximo video, y ya sabes, si no me crees, ve y compruébalo tú mismo. Eso sí, vos llevas zapatos buenos, que estos lugares no son para andar en chanclas.